Hola, bienvenidos una vez más a Química con Belu. Hoy vamos a ver un tema que es súper importante, no solo para esta unidad en sí, porque vamos a empezar a ver magnitudes atómico-moleculares, sino porque es un tema que vas a necesitar saberlo para cuando intentes estudiar soluciones, para cuando intentes estudiar gases, reacciones químicas, equilibrios, cinética química, ácidos, bases, pH. Entonces es un tema que lo vamos a ir tratando paso a paso, de a poco, para poder ayudarte a vos a comprender los conceptos fundamentales, para repasar temas de las unidades anteriores y conceptos previos de la química que es importante tener en cuenta en este momento. Y en un siguiente video vas a tener además ejercicios que te van a ayudar a poder complementar y favorecer la comprensión de todo lo que vayamos trabajando hoy. En primer lugar, lo que quiero es que podamos recordar qué es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica también la podemos conocer como la UMA. Y es una unidad que nosotros usamos, ¿sí?, para poder indicar la masa de los átomos dentro de la tabla periódica. Si nosotros recordamos, cuando vamos a la tabla periódica nos encontramos con la masa atómica promedio y esa masa no está medida en gramos, ¿sí?, no está medida en miligramos, sino que en la tabla periódica la vamos a encontrar expresada en UMAS, ¿sí?, o a veces en nuestras tablas dice U, es unidad de masa atómica. Es un número muy pequeño, ¿sí?, que lo vamos a usar a lo largo de toda esta unidad y que nos va a favorecer que vos lo conozcas y que lo sepas. Y esto tiene una equivalencia, ¿sí?, que va a ser importante que lo podamos tener en cuenta. 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Esto equivale a una UMA. Esto en realidad vos ya lo sabés, porque cuando estudiaste masa atómica promedio ya trabajamos con esto. ¿Sí? Si no, es un buen momento para poder volver a revisar esos videos, esos temas en tu carpeta si lo tenés, pero si no, esto es lo primero que necesitamos saber, ¿sí? Un recordatorio. Después repasemos también, porque nos va a ayudar, saber qué es la masa atómica. ¿Sí? Yo recién les decía, bueno, la masa atómica es la masa, ¿sí?, de un átomo en particular, es la masa de un átomo en particular, por eso es atómica. Vamos a decir que es la masa de un átomo, que va a ser de un átomo del que yo quiera trabajar, dependiendo con qué elementos yo esté trabajando de la tabla periódica, va a tener este valor. ¿Sí? Es como yo hablara que es la masa de un animal. Bueno, dependiendo del animal con el que yo esté trabajando, va a ser específicamente, ¿sí?, esa masa. Bien, decíamos que en la tabla periódica no aparece la masa cualquiera, sino que esta masa atómica nosotros la conocemos, ¿sí?, como masa atómica promedio. Porque es un promedio, acordate, sí, que incluye los distintos isótopos y también tiene que ver, está vinculada, ¿sí?, con lo que nosotros ya conocemos o fuimos viendo como abundancia natural, ¿sí? No es un promedio matemático, no es un promedio aritmético donde yo simplemente sumo, sino que va a tener que ver con la relación que haya entre los diversos isótopos y la abundancia natural que tengan en la naturaleza. ¿Sí? En función de en qué porcentaje aparezcan, es como vamos a calcular nosotros la masa atómica promedio. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, supongámonos, con un átomo de cloro, y voy a la tabla periódica y me fijo, me van a decir que tiene una masa de 35,45 UMAS. ¿Sí? Esa es la masa atómica promedio del átomo de cloro. Si quisiéramos trabajar con tres cifras significativas, a este valor, ¿sí?, el 35,45 UMAS, si yo voy a trabajar con tres cifras significativas, lo que voy a hacer es contar 1, 2, 3, voy a cortar acá, y como esto es un 5, esto es más 1, entonces esta equivalencia me quedaría 35,5 UMAS. ¿Y qué hago con esto?
nos introducimos durante un segundo, ¿sí?, a lo que tiene que ver con cifras significativas y redondeo. Siempre eso depende mucho de lo que en tu cátedra, de lo que tu profesor te diga. En general solemos o intentamos trabajar con 3 cifras significativas, excepto que el ejercicio diga algo diferente, solemos trabajar con ese valor. Y yo siempre lo que sugiero, lo he dicho en otros videos también, es no redondear al principio, sino hacer todas las cuentas, ¿sí?, con todos los decimales, y solo en el momento de expresar ese resultado, en ese momento nosotros redondeamos y expresamos con el número de cifras que a nosotros nos estén pidiendo. Bien, esto hasta acá, ¿sí? Vimos lo que es la UMA, vemos lo que es la masa atómica, repasamos y hablamos de la masa atómica promedio, por qué era la masa atómica promedio, y esto es lo que tenemos, ¿sí?, la masa de un átomo de cloro. Por supuesto que si yo esto lo quisiera transformar en UMAS, ¿sí?, si yo esto lo quisiera transformar en UMAS, yo lo que podría decir es, bueno, si una UMA equivale a 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, 35,45 UMAS tiene un valor de X, ¿sí? Y acá lo que estoy haciendo es sencillamente transformar, ¿sí?, transformar la masa atómica promedio del átomo de cloro que estaba expresado en UMAS, expresarlo ahora en gramos. Lo que estoy haciendo es transformarlo de sistema, sin nada más. Vamos a hacer la cuenta. Exponente a la menos 24. Y esto me da un resultado que es 5,888,245 por 10 a la menos 23 gramos. Bien, lo mismo que antes. Ítems a tener en cuenta aquí. Primero, siempre anticiparme al valor que yo estoy buscando, ¿sí? Si yo estoy multiplicando un número que está alrededor de las 35, ¿sí?, y lo voy a multiplicar por un número que es muy pequeño, lógicamente el número que yo tengo que poder obtener tiene que ser también muy pequeño, ¿sí? A mí no me podría haber dado esto 5.888, ¿sí?, porque estoy multiplicándolo por un número que tiene un exponente negativo. Por eso se justifica esto, ¿sí? Eso por un lado, tener en cuenta y lograr anticiparme siempre al resultado que yo voy a obtener. No porque tenemos que saber exactamente cuánto nos va a dar, pero sí porque es muy importante que nosotros podamos conocer, ¿sí?, al menos un estimativo, intentar conocer cuánto estoy esperando que me dé, para saber además si estoy colocando bien los datos en la calculadora o no. Ojo con esto, ¿cómo escribo, sí, la calculadora? ¿Cómo ingreso notación científica? 1,661. En mi calculadora tengo una teclita que dice X menos 24. ¿Sí? En general suele estar al lado de la tecla Answer. A veces tenés un X, a veces lo que tenés es un directamente que te dice por 10 elevado a la. ¿Sí? Fíjate cómo lo tenés que ingresar, pero siempre está bueno practicar esto para que el día del examen no nos sorprendamos pensando que sí lo sabíamos y después nos damos cuenta que no. Bien, esto es un gran repaso de cosas que nosotros en realidad ya sabemos de otras unidades, pero que si te estás sumando a este canal por primera vez, aprovecho y te los dejo también como para ayudarte a repasar. Si este video lo estás viendo antes de rendir un parcial, porque estás practicando, porque te das cuenta que el tema no lo terminaste de entender, es un buen momento también para puntualizar en estas cosas. Como siempre les decimos, si te gusta este video, si ves que te está pareciendo útil, suscríbete al canal. Tenemos un Instagram también, Química con Belu, ¿sí?, donde subimos un montón de información de la química en la vida cotidiana, así que te esperamos también por allá. Y puedes compartir este video a tus compañeros de clase, ¿sí?, y decirles que te pareció que está bueno y suscribirte haciendo clic abajo en la campanita para que cada vez que nosotros subamos alguna información a vos te llegue la noticia y no te pierdas nada del material que vamos subiendo. En Instagram también hacemos algunos vivos, así que te puede ayudar para practicar. En general nos manejamos con el programa del ciclo básico común de la UBA, pero bueno, también sirve, la química es universal, así que nos sirve para cualquier universidad, de cualquier lugar del mundo donde estés estudiando. Así que bueno, avancemos un poquito más. Vamos a ver algo que se llama, ¿sí?, constante de Avogadro.
constante de Avogadro. Si no es abogado, es Avogadro, es el apellido de una persona que trabajó acá. Y yo me podría preguntar, ¿sí? Me podría preguntar y podría decir, bueno, a ver, ¿cuántos átomos de cloro hay en... Y voy a poner una masa, ¿sí? Que sea exactamente igual a la masa atómica promedio, pero en vez de expresarla en UMAS, la voy a expresar en gramos. Entonces yo voy a decir, ¿cuántos átomos de cloro hay en 35,5 gramos de cloro? Si me estoy preguntando cuántos átomos tengo metidos en una gran cajita donde tengo 35,5 gramos de cloro. Acuérdense que lo que yo les decía recién es, esto, ¿sí? Es porque la masa atómica de cloro es 35,5 UMAS. Si te estás perdiendo en este momento, parás acá el video, podés rebobinar y ves lo que trabajamos recién con los átomos de cloro. Bien, ¿yo qué puedo planear acá? ¿Qué puedo pensar? A ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo calculo esto? Lo puedo pensar con una regla de 3. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, a ver, si un átomo de cloro, ¿sí? En masa tiene 35,5 UMAS por 1,661 por 10 a la menos 24, y a propósito no cambio estas unidades, ¿sí? Ahora yo me podría preguntar, en 35,5 gramos, ¿cuántos átomos de cloro yo tendría acá? ¿Sí? Esa es como más o menos la idea. Si esto yo lo expreso en gramos sobre UMA, ¿sí? Para tener la conversión, fíjense que lo que les voy a contar ahora y lo que les voy a mostrar es cómo me queda esta cuenta, porque a mí me interesa mostrarles el planteo, ¿sí? Más allá de la cuenta en sí, quiero mostrarles algo. Cuando yo hago esta cuenta, yo voy a decir que, bueno, voy a multiplicar por los cruzados, así que esto me va a dar 35,5 gramos por un átomo de cloro, que no es necesario. ¿Sí? La cuenta solo me va a ayudar para las unidades, por un átomo de cloro, dividido 35,5 UMAS por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos sobre unidades. Fíjense qué me va a pasar acá. Voy a lograr simplificar estos gramos con estos gramos, estas UMAS con estas UMAS, ¿sí? Y si hago esta cuenta, y si la haces en este momento, a vos esto te va a dar un número similar, ¿sí? A un valor que es 6,02 por 10 a la 23. Por 10 a la 23. ¿Sí? Este es un número muy importante que te lo presento ahora y es la constante de Avogadro. ¿Sí? Es la constante de Avogadro. Siempre que nosotros hablemos del número de Avogadro o de la constante de Avogadro, vamos a estar hablando, ¿sí? De esto que me está pasando a mí acá, de cuánto estoy teniendo. Fíjense que estoy hablando de números, ¿sí? De cuántos átomos tengo. Esto me da una idea de números. Entonces, este valor que tenemos acá nos va a ayudar a nosotros a partir de ahora, es para escribírtelo bien grande, ¿sí? En el margen de la hoja con un gran cartel. Este número es importante. Y esto vamos a decir que es, ¿sí? La constante o el número de Avogadro. Eso significa el número de Avogadro. Bien, este valor es muy importante, ¿sí? Es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender en esta unidad. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Solamente calcular cuántos átomos de cloro tenemos, ¿sí? En 35,5 gramos de cloro. Vamos a probar con otro elemento de la tabla periódica para mostrarte, para que a vos te quede así como que estés realmente convencido que no te estoy vendiendo nada raro. Y podemos preguntarnos cuántos átomos de sodio, por ejemplo, cuántos átomos de sodio hay, y escribo el símbolo, cuántos átomos de sodio hay en 23,0. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica, si buscamos 23,0 gramos de, y acá vamos a escribir sodio.
¿Esto de dónde sale? Sale de que nosotros busquemos en la tabla periódica cuál es la masa atómica promedio del sodio, cuál es la masa atómica promedio del sodio, y que nosotros encontremos en la tabla periódica que es 23,01. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a borrar esto, ¿sí? Y te voy a mostrar, quizá alguno ya se está dando cuenta cuánto nos va a dar esto, capaz otro lo está pensando. ¿Sí? Este tema lo entendiste recién, podés avanzar unos segunditos. Un átomo de sodio, porque lo que voy a hacer es repetir, van a ser 23,0 UMAS. Entonces lo que yo me pregunto es, si un átomo de sodio tiene esta masa en gramos, ¿cuántos átomos de sodio tengo en 23 gramos? ¿Qué voy a hacer? La misma cuenta que hicimos antes. Ok, entonces voy a decir, a ver, 23 gramos de sodio por un átomo de sodio dividido 23 UMAS, que es su masa atómica promedio, por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos sobre 2. Vieron que es la pizarra bailarina que tenemos acá. Gramos con gramos lo conseguimos simplificar, esto con esto, ¿sí? Si hacen esta cuenta, esto también, vamos a usar el mismo color que antes, usamos rojo para usar el mismo patrón de colores. Esto nos va a dar un número que vamos a terminar redondeando y va a ser 6,02 por 10 a la 23. Entonces, este es el número de átomos de sodio, ¿sí? Número de átomos de sodio en 23 gramos de sodio. ¿Sí? Y como dijimos, esto era equivalente a un número de Avogadro. ¿Sí? Entonces ya avanzamos un poquito más. Siempre que cambiemos, ¿sí? Puedo cambiar el elemento que sea, buscar su masa atómica promedio en la tabla periódica y cambiar esa masa. Siempre que yo me plantee esto, voy a lograr llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, para cualquier elemento, con una masa en gramos que sea exactamente igual en número, ¿sí? A su masa atómica promedio, yo voy a tener siempre 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo yo quisiera saber, ¿sí? Si por ejemplo yo quisiera saber cuántos átomos tengo, me puedo preguntar cuántos átomos, ¿sí? Número de átomos de, por ejemplo, podríamos decir cualquier elemento que se nos ocurra, ¿eh? El calcio, ¿sí? Voy a la tabla periódica, busco la masa atómica promedio del calcio y voy a ver que es aproximadamente 40 UMAS. Entonces, si digo en 40 gramos, ¿sí? De calcio, ¿cuánto voy a tener? Como esta masa en número es lo mismo, ¿sí? Y la transformo en gramos, acá entonces voy a obtener siempre 6,02 por 10 a la 23. O lo que puedo decir yo entonces es que voy a obtener un número de Avogadro. Voy a obtener un número de Avogadro, ¿sí? Esto es equivalente siempre para cualquier elemento de la tabla periódica con el que yo esté trabajando. Es indistinto. Hasta ahora venimos trabajando con elementos sueltos, ¿sí? Les recuerdo, estamos viendo magnitudes atómico-moleculares. Dijimos al principio del video que era un tema muy importante porque se usa para un montón de otros temas. Y ahora vamos a dejar de trabajar con elementos y vamos a trabajar con compuestos químicos, ¿sí? Con compuestos químicos. Entonces vamos a hablar ya no de masa atómica, ¿sí? Sino de algo que ya conocemos, que es de masa molecular, ¿sí? La masa molecular de algún compuesto es la masa de una molécula. Y acá voy a hacer una salvedad, ¿sí? Nosotros deberíamos saber a esta altura, y si no lo sabemos es un buen momento para repasarlo, ¿sí? Que los compuestos covalentes son los que generan moléculas. Esto es como un tip o como un agregado, ¿sí? Que los compuestos covalentes
generan moléculas y que en cambio los compuestos que tienen uniones de tipo iónicos, ¿sí? Vamos a repasar unidades previas, los compuestos que tienen unidades de tipo iónico no forman moléculas, sino que forman redes cristalinas y no hablamos de una entidad definida como la molécula, sino que hablamos de su unidad fórmula. Es decir, decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el mínimo número de átomos que necesito para formar, ¿sí?, una estructura que tenga las características de este compuesto? Entonces nosotros vamos a recordarlo simplemente, ¿sí?, que es la masa de una molécula o la masa de una unidad fórmula. Bien, si ves que en este momento esto no lo recordabas, es un buen momento para repasar, ¿sí?, compuestos iónicos, compuestos covalentes, compuestos metálicos y sus propiedades. No tiene que ver exactamente con esto, pero en la química todo se va construyendo siempre ladrillo sobre ladrillo, así que necesitamos poder saber lo anterior para poder trabajar ahora. Bien, ¿cómo se va a formar esta masa molecular? ¿Sí? ¿Cómo voy a tenerlo en cuenta? Bueno, voy a hablar, ¿sí?, dependiendo de los átomos que la constituyan. Esto va a depender siempre, depende de los átomos que la constituyen o que la forman en un lenguaje más coloquial, ¿sí? Que la constituyen sería un lenguaje más científico, o que la forman. Vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que queremos calcular, ¿sí?, la masa del agua. Hago la masa atómica promedio porque voy a trabajar con la masa molecular promedio porque voy a trabajar con las masas atómicas promedio. ¿Cómo se va a formar la masa del agua? Bueno, va a depender de la masa, ¿sí?, del hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá tengo 2, ¿sí? La atomicidad del hidrógeno en este compuesto es 2 por 2 más la masa del oxígeno. Si yo busco esto en la tabla periódica, voy a encontrar que esto es aproximadamente 1,00 por 2 más, y esto me da 16 UMAS. Si yo quiero hacer esta cuenta, la masa del agua a mí me está dando entonces, ¿sí?, 18 UMAS. Esto es un ejemplo, ¿siempre va a ser así? El modelo, la forma de calcularlo, sí, obviamente, dependiendo del compuesto que yo quiera conocer, es cómo voy a tener que calcular esas masas. Imagínense que me piden, por ejemplo, la masa molecular del amoníaco, entonces otra vez miro y digo, bueno, va a ser la masa atómica promedio del nitrógeno más la masa atómica promedio del hidrógeno, ¿sí?, por 3. Siempre tengo que tener en cuenta la atomicidad que tengo de cada uno de esos elementos para multiplicarlo. Y además tenemos que acordarnos que en la química, cuando hay no aparece ningún número como subíndice, eso es un 1. Fíjense que en el oxígeno hay un 1, en el nitrógeno también tenemos un 1. Bien, esta masa es 14 UMAS más 3 por 1,00, la masa molecular del amoníaco, entonces me termina dando 17,0 UMAS, ¿sí? Y si querés vos podés probar, podés pausar en este momento este video. En Química con Belu seguimos, pero vos podés pausarlo y calcular cualquier otro compuesto químico con los que hayas trabajado a lo largo de las unidades previas. Podemos preguntarnos entonces ahora, ¿sí?, algo que recién hablábamos, pero ahora que va a tener que ver con estas moléculas. Yo podría decir, bueno, a ver, ¿cuántas moléculas de amoníaco tengo y si su masa molecular era 17 UMAS, yo voy a decir en 17 gramos. Y voy a hacer el mismo planteo que hacíamos recién. Bueno, a ver, una molécula, y una molécula de cualquier cosa, no, una molécula de amoníaco. Fíjate que, por ejemplo, tomo 2 moléculas diferentes y sus valores son distintos. Son parecidos, pero a mí no me importa que sean parecidos, porque son diferentes, ¿sí? Una molécula de amoníaco tiene una masa que es de 17 UMAS, y me ayuda para mostrarles esto, otra vez plantearlo por 10 a la menos 24 gramos sobre UMAS.
Entonces yo me puedo preguntar en 17 gramos de amoníaco, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué número de moléculas voy a tener acá? Alguno otra vez ya lo puede ir como vislumbrando y ya se imagina por dónde viene la cosa. Voy a plantear la regla de 3 expandida para que todos lleguemos a la misma conclusión. 17 gramos de amoníaco por una molécula de amoníaco y lo vamos a dividir, me va a quedar muy chanfleado, por 17 U más por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos sobre 1. Si rebobinas y mirás las cuentas que hicimos cuando trabajamos con átomos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo acá voy a eliminar, voy a simplificar gramos con gramos, UMAS con UMAS, y el resultado que me va a dar va a ser, ¿sí?, el número de moléculas. Y fíjate además que tengo estos dos valores sí que son los mismos. Entonces esto también yo lo puedo simplificar. Y vuelvo a hacer la misma cuenta que hacía antes. 1 dividido 1,661 por 10 a la menos 24. Vamos con rojo, que fue el color que elegimos para nuestra constante de Avogadro. Y esto me va a dar 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces ya empezamos a ver cómo esto que parece tan complejo, ¿sí?, podemos empezar a generalizar algunas cosas y decir, bueno, a ver, si yo quisiera probar con el agua, voy a ver que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y siempre voy a trabajar con lo mismo, siempre voy a pensar lo mismo. Siempre que yo trabaje con una masa que sea numéricamente igual, ¿sí?, a su masa molecular o a la masa de una unidad fórmula, lo que yo me voy a dar cuenta es que el número de partículas que va a haber acá adentro, ¿sí?, equivalen a 6,02 por 10 a la 23. Este era nuestro número de Avogadro, ¿sí?, nuestra constante de Avogadro. Esto es parte de la estrella de esta unidad, así como lo importante, lo fundamental, lo que no te podés olvidar, lo que no podés no saber de esto, ¿sí? Bien, esto por un lado, calculamos la masa molecular y empezamos a vincular qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Cuántas moléculas tengo presentes en una masa que es numéricamente igual a la masa en gramos? Siempre voy a tener 6,02 por 10 a la 23. Agarro un compuesto iónico, calculo la masa de su unidad fórmula, me da 248 U más. Bien, si yo tengo una masa en gramos que sea igual a 248 gramos, ¿sí?, para ese compuesto, ¿cuántas unidades fórmulas voy a tener ahí adentro? ¡Tarán! 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? No voy a volver a hacerlo con otro ejemplo, ya les mostré antes con los átomos que aunque yo cambie la sustancia, esto se mantiene. Lo que sí les quiero contar ahora es un ejemplo, ¿sí?, que tiene que ver con, bueno, empezar a ver cuál es la masa de muchas más moléculas. ¿Cuál es la masa de muchas más moléculas? Y a veces la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la masa de 500 moléculas de agua? ¿Sí? ¿Cuál es la masa de 500 moléculas de agua? Bien, yo tengo que calcular siempre primero, ¿sí?, calcular la masa molecular. En este caso ya la tengo, pero si no, calcular la masa molecular. ¿Y esto de dónde sale? ¿Tengo que saber de memoria? No, con los datos de la tabla, ¿sí? Conociendo la fórmula. Sale de TP, ¿sí?, de tabla periódica. Bien, conociendo la fórmula de ese compuesto, nosotros esto lo podemos calcular. ¿Lo puedo plantear como una regla de 3 o ya puedo empezar en mi cabeza a pensar un poquito más rápido? Bueno, si una molécula es esto, 500 moléculas, ¿qué masa van a tener? 500 por esto, ¿sí? Entonces yo sé 500 por 18 U más, ¿esto qué me va a dar? La masa de 500 moléculas. Y ahí venimos con el bollo, con los líos, con el inconveniente. ¿En qué unidad lo expreso? Bueno, a ver, yo acá lo tengo en UMAS, ¿sí? Si hago esta cuenta, la voy a hacer en paralelo con ustedes, ¿sí? Si hago 500 por 18, a mí esto me da 9000. Esto nos da 9000 UMAS. ¿Y esto qué es? La masa de 500 moléculas. Si el enunciado me dijera expresar este resultado en gramos, yo lo podría transformar. Yo sé que una UMA equivale a
1,661 por 10 a la menos 24. Esa conversión también la venimos viendo desde el comienzo del video. Excelente, entonces puedo transformarlo. Si puedo multiplicar esto por 1,661 exponente a la menos 24. Revisá vos cuánto te está dando en este momento. Yo te dejo mi resultado. Me da 1,4949 por 10 a la menos 20 gramos. Si esto necesitara expresarlo con 3 cifras significativas, 1, 2, 3, corta acá, esto es un 4, no lo cambia, entonces esto me queda 1,49 por 10 a la menos 20 gramos. ¿Sí? Fíjate siempre que te pide el enunciado, a veces el enunciado te aclara en qué unidades lo necesitamos, a veces el enunciado no te lo aclara. Si no te lo aclarara, bueno, puedo trabajar entonces con las unidades que a mí me sean más cómodas, ¿sí? Con las que yo necesite, sin tener que andar transformando y combinando esto. Bien, vamos casi llegando al final de los conceptos teóricos. Acordate que hay otro video donde vas a encontrar ejercicios de este tema, ¿sí? Si te gusta, si te parece útil, nos regalás un like, ¿sí? Pulgar para arriba. Compartís el video, le decís a otro, che, hay unos videos en YouTube, Química con Belu. Tienen un video de presentación para conocer. Yo soy ex docente del ciclo básico común, me mudé de ciudad, por eso puedo hacer esto ahora. Si te gusta, ya te digo, te suscribís y le haces clic a la campanita. A nosotros nos ayuda para poder después hacer vivos desde acá, nos es mucho más cómodo. O podés visitarnos también en nuestro Instagram en Química con Belu. Vamos con la otra estrella de este tema, que es el mol, ¿sí? El mol. Nosotros el 23 de octubre hicimos las efemérides y hablábamos del día del mol, ¿sí? El mol es la unidad de cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. ¿Qué significa esto? Entonces, que a partir de ahora, siempre que nosotros te preguntemos ¿qué cantidad hay de... ¿cuál es la cantidad de tal cosa? Vos vas a responder en mol, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cantidad, vamos a responder en mol, ¿sí? El mol es justamente esto, es una cantidad e incluye, ¿sí? Tiene combinado entre ellos un número. Y esto lo voy a explicar de una forma muy simple. Así como en una docena de lo que sea, esto equivale a 12, ¿sí? En una decena, esto equivale a 10. En un centenar, todos entendemos que hay 100 de lo que sea, ¿sí? Una docena de medialunas, una docena de alfajores, una docena de autos, tengo 12 medialunas, 12 alfajores, 12 autos, ¿sí? En una decena es equivalente, en un centenar, siempre que ahora a mí me digan en un mol, el número que representa este mol es el número de Avogadro. ¡Tarán! ¡Voilà! ¿Sí? El número que representa esto es el número de Avogadro. ¿Qué significa entonces esto? Que es equivalente. Si yo puedo hablar del número de partículas y decirte que tengo en una caja 6,02 por 10 a la 23 de esas partículas, o te puedo decir que tengo en cantidad, que tengo un mol y es equivalente, ¿sí? Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? O un mol de autos son 6,02 por 10 a la 23 autos. Son equivalencias. Insisto, son equivalencias, ¿sí? Para cada sustancia existe la masa en la cual están presentes estas partículas, ¿sí? Y acá voy a tomar como todos los conceptos que venimos viendo hasta ahora y voy a decir, por ejemplo, bueno, nosotros ¿qué vimos hace un rato? Vimos que en 17 gramos de amoníaco, ¿sí? Teníamos, esto era equivalente a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Entonces, si este número de partículas equivale a esta masa y este número de partículas equivale a esta cantidad, esto equivale a un mol
de moléculas de amoníaco. ¿Sí? Borro las equivalencias anteriores porque esto ya no me interesa. Y me quedo con esto, ¿sí? Un mol equivale a este número de partículas, entonces, esto nosotros ya lo conocíamos de antes, ahora puedo saber entonces que eso equivale a esa cantidad. Para cualquier ejercicio, ¿sí? Para cualquier ejercicio del que estemos trabajando, siempre nos conviene plantearnos, ¿sí? Un mol de lo que sea. Por ejemplo, ahora trabajemos con un mol de átomos de cloro, que fue un ejemplo que usamos al principio de este video. En un mol de átomos de cloro sabíamos que teníamos una masa de 35,5 gramos, ¿sí? De cloro. Y sabemos que eso equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro, y que a su vez esto equivale a un número de Avogadro. Fíjate cómo me queda acá. Yo le digo a esto la tirita de las equivalencias. Es algo que se despliega, ¿sí? Y se hace para cada sustancia, para cada elemento, ¿sí? Esta masa es la que va a cambiar, pero esto lo estamos escribiendo en cantidad. Lo vamos a expresar en cantidad. Esto lo vamos a expresar, lo estamos expresando en masa, ¿sí? En gramos. Esto lo expresamos en número. Y esto lo expresamos en número de Avogadro. ¿Cuántos números de Avogadro tenemos esto? ¿Sí? Insisto, para cualquier sustancia, para cualquier elemento de la tabla periódica, siempre podemos plantear esta equivalencia conociendo esta masa. ¿Esa masa de dónde sale? Sale de que nosotros sepamos cuál es su masa atómica promedio. Si nosotros conocemos cuál es la masa atómica promedio de la sustancia o del elemento con el que estamos queriendo trabajar, lo que podemos saber entonces nosotros, ¿sí? Es también cuál es entonces la masa en la que están incluidos un mol de átomos. Y acá voy a profundizar un poquito más, ya terminamos a nivel conceptual. Un mol, ¿sí? Un mol, esto equivale a su vez a 1000 milimoles. Así como un litro equivale a 1000 mililitros, un mol equivale a 1000 milimoles, ¿sí? Un litro, 1000 mililitros, un metro, 1000 milímetros, un mol, 1000 milimoles. Bien, esta masa, ¿sí? Esta masa, fíjense que es la masa a la que equivale un mol de esos átomos, no es cualquier masa, ¿sí? La vamos a llamar, la vamos a poner en violeta para que nos llame la atención, lo vamos a llamar masa molar. Voy de vuelta. Esta masa, que es la que representa, ¿sí? Donde hay adentro un mol, ¿sí? E insisto, esta masa es para el cloro, esta masa para el sodio sería 23, esta es la masa molar, ¿sí? Del amoníaco. Obviamente la masa depende de la sustancia con la que estemos trabajando. Esto es la masa molar, la vamos a representar con una M que la llamamos itálica o una M cursiva, y esto se va a reescribir, se va a representar, por ejemplo, la masa molar del cloro va a ser de 35,5 gramos sobre mol, o lo que es equivalente 35,5 gramos por mol a la menos 1, ¿sí? O divido o multiplico por menos 1, eso es importantísimo, ¿sí? La masa molar, o sea que a partir de ahora nosotros podemos entrar a la tabla periódica, buscar, ¿sí? La masa de cualquier sustancia, ese valor en la tabla periódica nos va a dar en unidad de masa atómica, ¿sí? En UMAS, y sabemos que si la transformamos, le cambiamos la unidad y la pasamos a gramos, como hicimos acá, lo que estamos sacando es la masa molar. Siempre que yo conozca la masa, siempre que yo conozca la fórmula de mi sustancia, lo que puedo tener es su masa molar. ¿Cómo tengo que hacer? Simplemente mirar la fórmula que me están dando, calcular las masas, ¿sí? Buscar la masa atómica promedio de cada uno de los elementos, multiplicarlo por su atomicidad, eso me va a dar en UMAS, lo transformo a gramos, y eso que estoy transformando a gramos va a ser entonces la masa molar de esa sustancia.
¿Qué implica? ¿En qué me cambia? El dato que yo siempre voy a tener, sí, estructuralmente yo lo que siempre voy a saber es que si conozco esa masa molar, siempre voy a poder tener un mol de esa sustancia y a su vez voy a tener 6,02 por 10 a la 23. Esto es como lo más importante de acá. Vamos con lo último, ¿sí? Vamos a ir con lo último. Estamos trabajando con masa. Y si yo trabajo con masa, estoy viendo qué borro y qué no borro. Voy a borrar esto. Acá, porque quiero agregar algo acá. Si trabajo con masa, sí que me va a hablar de cuánta materia tengo. También puedo plantearme entonces, si trabajo con masa y me estoy preguntando entonces cuánta materia tengo, me podría preguntar cuánto espacio ocupa esa materia y voy a hablar entonces del volumen molar.